Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Con ustedes Marcelo Rosas Pérez en el módulo Relaciones Humanas en Psicología del Conductor Profesional. La vida cotidiana del conductor, como todo ser humano, todo ser social, es abundante y rica en relaciones humanas. Observemos algunas relaciones importantes como las relaciones familiares, bueno, de pareja, de padre, de hermano. También la familia extendida, tíos, abuelos, cuñados, suegros. Relaciones sociales de amistad, de barrio, de club, de asociación. Relaciones sociales con otros conductores. Y esto, por favor, incluye también motoristas y ciclistas. Relaciones con colegas o compañeros de trabajo. Relaciones con los peatones, los pasajeros, los clientes, los empleadores y también relaciones con las autoridades que corresponden, como Carabineros, ¿cierto? PDI, etcétera. Las relaciones humanas, por supuesto, están sujetas a algunas normas. Algunas normas pueden ser de costumbres, de hábitos, de cultura, lo que es bien visto, lo que se entiende y considera de buenas costumbres. Pero también puede haber normas muy fuertes como las normas legales, por ejemplo, que al no considerarlas puede tener consecuencias para el sujeto que no observa las normas mucho más fuertes. Ahora, fíjese que todas estas siguen siendo normas de convivencia, la cortesía, amabilidad, gentileza, empatía, lenguaje, niveles de lenguaje, la distancia y los límites, ¿cierto? El respeto a la otra persona, hasta dónde llego, cuáles son mis deberes y derechos. La conducción, cuando hablamos de normas de conducción, obviamente aquí estamos viendo que es un área que tiene muchas normas formales de tipo legal. También de alguna manera las normas empresariales pueden ser muy formales y por supuesto tienen que ser legales. La honestidad, responsabilidad y puntualidad se consideran características importantes en todas las relaciones de una manera casi universal. Dice Paul Václavic, un lingüista contemporáneo, un psicólogo austríaco, en su texto Teoría de la Comunicación Humana, que es imposible no comunicar. Es decir, todo comportamiento, desde cómo se conduce un vehículo hasta cómo se responde a una pregunta, transmite información. La información que se transmite además define la relación. En el contexto del conductor profesional, cada acción se espera que comunique profesionalismo, seguridad, respeto, en vez de, por el contrario, desinterés, tensión o negligencia. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El nivel de contenido es el mensaje verbal explícito, es decir, es lo que se dice. Mientras que el nivel de relación o metacomunicación indica cómo debe interpretarse ese mensaje basándose en el contexto y la relación entre los interlocutores. Es decir, aquí es importante cómo lo dijo. En algún momento, por ejemplo, pásame tu lápiz puede ser pásame tu lápiz. Y en otro momento puede ser pásame tu lápiz. Es decir, el tono autoritario o el tono así como humilde está además indicando qué tipo de relación tenemos. Por ejemplo, un conductor que mantiene su vehículo limpio y ordenado está comunicando respeto por su trabajo y por sus pasajeros. Un conductor que realiza maniobras bruscas o ignora normas básicas transmite inseguridad, incluso si no dice una palabra. Esta perspectiva obliga a considerar las habilidades técnicas y sociales como parte de una comunicación constante con el entorno.
Así que, visto desde ese punto de vista de cómo estamos siendo evaluados en nuestro profesionalismo y cómo esto afecta las relaciones humanas, diríamos que la conducción técnica y segura no solo implica saber manejar, sino hacerlo con precisión, previsión y respeto por las normas. Tanto los pasajeros como los empleadores, para el caso del conductor que está contratado en una empresa de transportes como conductor, observan maniobras suaves, frenado progresivo, giros controlados, aceleración gradual, anticipación de riesgos, lectura del entorno, uso de espejos, distancia de seguimiento, conducción defensiva, evitar provocaciones, ceder el paso cuando corresponde, mantener la calma ante imprudencias ajenas. Dominio en condiciones adversas, lluvia, niebla, caminos rurales, tráfico intenso. Aquí se evalúa la capacidad de adaptación y control emocional. Es decir, cada una de estas acciones, además de ser importantes por sí misma, están comunicando al usuario, al pasajero, al empleador, que el conductor manifiesta dominio técnico, responsabilidad y respeto por la vida. Como habilidades duras observables tenemos la conducción defensiva, evitar provocaciones, ceder el paso, mantener la calma, y dominio en condiciones adversas, que lo vamos a ver en un rato más, lluvia, niebla, caminos rurales, donde se evalúa la capacidad de adaptación y control emocional. Así que, además de que corresponden a habilidades duras, además esto comunica el dominio técnico, responsabilidad y respeto por la vida a los otros usuarios de la vía y a los propios clientes, por supuesto. El uso completo y seguro de sistemas GPS. El GPS es una herramienta fundamental en la conducción moderna, pero su uso requiere criterio, actualización y conciencia de sus limitaciones, como normas seguras de uso. Queremos no manipular el GPS mientras se conduce, hacerlo antes de partir o detenerse en un lugar seguro, configurar alertas de voz para evitar distracciones visuales, evitar rutas peligrosas sugeridas por el GPS, verificar las condiciones del camino, tipo de vehículo permitido, horarios de restricción. Cuando hablamos de GPS, sistemas de geolocalización, igual como acontece con muchas otras áreas, como mecánica, leyes, es importante entender que hay un aprendizaje y actualización permanente de las aplicaciones. Es decir, estas aplicaciones adquieren nuevas características que antes no tenían y hay que estar poniéndose al día. Conocer las funciones básicas y avanzadas como rutas alternativas, tráfico en tiempo real, puntos de interés, actualizar los mapas y el software regularmente, aprender a usar también diferentes plataformas, Waze, Google Maps, Here, TomTom, cada una tiene ventajas distintas. Es importante con respecto del GPS también entender que tiene ciertas limitaciones. Es decir, el GPS no detecta condiciones reales del camino como baches, cortes, manifestaciones, clima. Puede sugerir rutas que no sean aptas para vehículos grandes, como túneles bajos, calles angostas, zonas residenciales. Depende también de la señal y batería del dispositivo. La pérdida de conexión puede dejar al conductor sin guía. Cuando una persona tiene confianza excesiva en el GPS, se desconecta del mundo real, entonces comienza a seguir instrucciones sin mirar las señales o condiciones. Comete errores graves por dependencia, entrar en sentido contrario, ignorar restricciones y pierde el criterio propio. El GPS es una herramienta, no un sustituto del juicio profesional. Si nosotros consideramos que el GPS es una herramienta moderna de la época de la inteligencia artificial, piensa precisamente en lo que le preocupa a los profesores y a la gente del mundo de la educación, con los computadores y más ahora con la inteligencia artificial. Es como si alguien dependiera tanto de la tecnología que ya no va a ser capaz de sumar mentalmente 2 más 2 sin utilizar una calculadora.
Entonces es importante que un conductor recuerde ubicarse en el espacio artesanalmente como lo hacían los conductores antiguos. Es decir, que no se nos atrofie ese instinto de palomas mensajeras, que nos ubicamos con otro tipo de técnicas y no necesariamente con tecnología. Recordemos entonces que desde la perspectiva de las relaciones humanas, ¿qué le pasa a un pasajero si ve que el conductor está perdido, no sabe dónde está, que tiene problemas con su teléfono? Es decir, un conductor que se extravía de su ruta manifiesta, ¿cierto?, una relación con el pasajero en que su imagen como conductor profesional se daña. Pero vamos a otros aspectos como el trato directo, es decir, el trato cordial y respetuoso, la antigua cordialidad, amabilidad, gentileza. Busque usted en el diccionario de sinónimos y antónimos cuántos términos están relacionados con aquello. El trato humano es clave en la percepción del servicio. Como normas de cortesía básica, el saludo inicial, buenos días, buenas tardes, un tono de voz amable, disposición a ayudar, un lenguaje claro, sin tecnicismo ni sarcasmo, paciencia ante preguntas o errores de los pasajeros. Un conductor que trata bien a las personas genera confianza, reduce tensiones y mejora la experiencia del viaje. También los pasajeros y el entorno social, otras personas están observando tu regulación emocional. Es decir, la capacidad de mantener la calma ante situaciones difíciles es esencial. Se observa control ante reclamos, provocaciones o imprevistos. No responder con agresividad ni sarcasmo. Saber usar algunas técnicas de respiración, pausas mentales, frases de regulación. La regulación emocional comunica madurez, profesionalismo y seguridad. Uno de los aspectos muy importantes que son evaluados también en un conductor de parte de sus pasajeros, usuarios o de los empresarios cuando los contratan es su capacidad para resolver conflictos. Los conflictos pueden surgir con pasajeros, colegas o empleadores. Habrá que observar la escucha activa ante quejas o tensiones. Uso de frases conciliadoras como entiendo su preocupación, vamos a resolverlo. Derivación o solicitud de apoyo si el conflicto escala. Si resolver conflictos con respeto y eficacia mejora el clima laboral y la percepción del servicio. Vamos a ver tipos de clientes, pasajeros que pueden representar desafíos para el conductor profesional. Fíjese, por ejemplo, en el tipo de cliente pasajero escolares. La expectativa comunicacional sería de seguridad, contención, y la habilidad blanda esperada, paciencia, supervisión visual. En el caso de un turista, se espera información clara, cortesía, y como habilidad blanda esperada, comunicación simple, actitud amable. En el caso de personas mayores, trato respetuoso, ayuda física, y como habilidad empatía, asistir sin invadir. Cuando hablamos de personas con discapacidad, la expectativa es de inclusión, de respeto, la habilidad blanda esperada, adaptación, lenguaje no discriminatorio. En el caso de un cliente corporativo, la expectativa, puntualidad, profesionalismo, la habilidad blanda esperada, formalidad, discreción. Vamos ahora a otro tipo de público. Imagínense, conductor de un bus se llena con una barra brava que viene saliendo de un partido en el que perdieron. Imagínense los niveles de frustración, así que tenemos grupos alterados, barras, fiestas, o gente que viene saliendo de una manifestación política, por ejemplo, todos alterados. Se espera como expectativa control emocional, firmeza y también la habilidad de poner límites claros y conservar una actitud serena. Difícil, ¿no?
Una barra brava bien entonada en el bus, rompiendo toda clase de reglas en una verdadera manifestación de celebración deportiva. Y en este caso el conductor se ve sonriente, pero tal vez haya situaciones en que la misma barra, si es que perdieron el partido, se comportan de otra manera. En una de las subáreas laborales o de especialidad de los conductores se encuentra, ¿cierto?, la conducción de vehículos de turismo. Y dentro del área turismo hay un área bien particular que se conoce como turismo aventura. Aquí tenemos esta 4x4 cruzando un arroyo y transporta unos pasajeros que son turistas. Obviamente ahí detrás se ve las Torres del Paine imponente y uno diría, este no es un contexto vial, no es un camino público. Sin embargo, no deja de tener algún aspecto de regulación legal, ya que transporta pasajeros de acuerdo a una normativa, no solamente legal, sino que también a una normativa desde el punto de vista de trabajo, ¿cierto?, del área comercial. Es decir, no podría dejar sus pasajeros botados, por ejemplo, ya sería el colmo. Pero bueno, son situaciones distintas donde aquí particularmente el conductor debe tener buenas manos. A veces las condiciones se presentan. Aquí tenemos el caso de un taxista que lleva a un pasajero, van muy preocupados porque se encuentran con una manifestación, una protesta. Entonces aquí también el conductor tiene que transmitir confianza, tranquilidad a su pasajero. Para el caso de las relaciones humanas, la comunicación no verbal representa más del 60% del mensaje que transmitimos. En el caso del conductor profesional, su cuerpo, rostro, tono de voz y los gestos son observados constantemente por pasajeros, empleadores y colegas. Aun cuando no se diga palabra alguna, el conductor siempre está comunicando. Una palabra que se ha hecho popular. La empatía comunicacional, ponerse en el lugar del otro, no significa justificarlo, sino comprender su emoción. Frases como entiendo que esté molesto o veo que este le preocupa desactivan la tensión. La empatía no es debilidad, es una herramienta poderosa para la gestión de las personas. Como cultura institucional, debemos entender que las empresas deben valorar y reforzar estas habilidades en sus procesos de selección, inducción y evaluación de desempeño. Un conductor que comunica respeto, dominio y empatía es un embajador de la seguridad vial y de la imagen de la empresa. Vamos a ver un caso aplicado. Un pinchazo en la ruta y su impacto en la percepción del servicio. Pinchar un neumático debe ser uno de los panas más frecuentes en la conducción. Ahora, si usted tiene un vehículo con neumáticos de última generación que son impinchables y que son autoinflables, bueno, lo felicito. Pero en general lo que correspondería sería cambiar el neumático. Ahora, este es un caso común, pero el hecho técnico no es neutro. Si lo miramos desde el punto de vista de las relaciones humanas, todo comunica. Una pinchadura de neumático es en principio un evento técnico, pero también está observándose la forma en que el conductor responde a ese evento, ya que esto comunica mucho más que el evento en sí. No se trata solo de cambiar una rueda, se trata de cómo se gestiona la situación frente al pasajero. Análisis del contexto. Si esto pasa en el contexto urbano, usted como pasajero toma un taxi en la ciudad y el taxista pincha un neumático, lo más probable es que el pasajero se baje, cuánto le debo, paga y continúa en otro vehículo. Pero si esto pasara en un contexto rural, perdido entre las parcelas de Pirque, en la noche con el temporal,
vamos a ver que estos contextos van a cambiar la situación, porque en el contexto urbano hay alta disponibilidad de alternativas. Sin embargo, en el contexto rural es difícil encontrar otro medio de transporte. En el contexto urbano, el pasajero puede bajarse y continuar su viaje, pero en el contexto rural, el pasajero depende del conductor para llegar a destino. En el contexto urbano hay baja tolerancia a las demoras y en el contexto rural hay mayor necesidad de contención, seguridad y claridad. Sigamos con nuestro ejercicio, el pinchazo en la ruta. ¿Qué variables afectan la percepción de profesionalismo que tiene el pasajero respecto del conductor? Bueno, preparación técnica previa. ¿El conductor revisó el estado de los neumáticos antes de salir? ¿Cuenta con rueda de repuesto en buen estado, llave de cruz, gato hidráulico, dado de seguridad? ¿Sabe cambiar el neumático con rapidez y seguridad? No estar preparado comunica negligencia, improvisación y falta de profesionalismo. La comunicación con el pasajero. Informa con calma lo que ocurrió. Explica cuánto tiempo tomará resolverlo. Evitará frases como, sabe que no encuentro la llave de 3/4, no encuentro dónde está la llave, se me perdió el dado de seguridad, o no sé qué hacer. Claro, serían tipos de frases que hay que evitar, ¿no? En la regulación emocional, el conductor se frustra, se enoja o se desespera. Transmite ansiedad o calma al pasajero. Mantiene una actitud serena y resolutiva. El estado emocional del conductor influye directamente en la percepción de seguridad del pasajero. Como impacto directo en la percepción de la calidad del servicio, un pasajero no evalúa solo si llegó a destino, sino cómo fue tratado, cómo se resolvieron los imprevistos y qué actitud mostró el conductor. En este caso, si el conductor está preparado, actúa con calma y comunica con claridad, el pasajero puede incluso valorar positivamente la experiencia. Si el conductor improvisa, se muestra desorganizado o transmite inseguridad, la percepción será negativa, incluso si logra cambiar el neumático. Vamos ahora a un tema técnico y comunicacional de relaciones humanas, que es la distinción entre manejo y conducción. Cuando hablamos de manejo, vamos a decir que se refiere al control y dominio que tiene el ser humano respecto del aparato que es el vehículo. Es decir, cuando decimos tal vez manejo, en un caso extremo, un piloto de prueba o un conductor de acrobacia, imagínese el doble de acción de una película, requiere habilidades psicomotoras extraordinarias de coordinación, reflejos, control de velocidad, uso de caja de cambio, freno, etc. Eso se entrena en simuladores, pistas, en maniobras específicas y no requiere necesariamente una conciencia normativa. Un piloto de pruebas puede manejar sin estar en el contexto vial. Un doble de acción de una película como Rápidos y Furiosos, el transportador, claro, está manejando, pero él no está en un contexto vial. Está en un cerro haciendo una práctica de jeep. Está en un estudio de televisión, de cine, o está, cierto, en un lugar habilitado especialmente que pueda tener una fábrica de vehículos para probar vehículos nuevos. Pero en el contexto vial es otra cosa. Así que cuando hablamos de manejo es una cosa, cuando hablamos de conducción estamos hablando de decisiones conscientes en contextos viales. Es decir, se implica el juicio, respeto por las normas, anticipación de riesgos, interacción con otros actores viales. Aquí se requiere también autorregulación emocional, empatía y responsabilidad social. Se entrena en escenarios reales con énfasis en la toma de decisiones y el autocuidado.
El manejo se evalúa en pruebas prácticas como estacionar, frenar, girar, controlar el vehículo. La conducción se evalúa en simulaciones de análisis de casos, observación de conducta en la ruta, como los ejercicios que hemos hecho. Un conductor podría tener un excelente manejo, sin embargo, ser mal conductor. El ideal profesional es integrar manejo y conducción, es decir, tener dominio técnico y también control ético, criterio. Así que cuando hablamos de manejo es una cosa, cuando hablamos de conducción estamos hablando de decisiones conscientes en contextos viales. Es decir, se implica el juicio, respeto por las normas, anticipación de riesgos, interacción con otros actores viales. Aquí se requiere también autorregulación emocional, empatía y responsabilidad social. Se entrenan en escenarios reales con énfasis en la toma de decisiones y el autocuidado. El manejo se evalúa en pruebas prácticas como estacionar, frenar, girar, controlar el vehículo. La conducción se evalúa en simulaciones de análisis de casos, observación de conducta en la ruta, como los ejercicios que hemos hecho. Un conductor podría tener un excelente manejo, sin embargo, ser mal conductor. El ideal profesional es integrar manejo y conducción, es decir, tener dominio técnico y también control ético, criterio. Si distinguimos los conceptos de manejo y conducción, entendemos claro que estos conceptos en la realidad están entrelazados, no se pueden dividir, van juntos. Pero cuando hablamos de manejo versus conducción, el enfoque principal es el control físico del vehículo, mientras que la conducción es la toma de decisiones en contexto normativo y social. Cuando hablamos de ejemplo típico, decimos un doble de cine que realiza maniobras de riesgo, eso es manejo. Pero un chofer que respeta las normas, señales y pasajeros, estamos hablando de conductor. Estamos hablando de evaluación desde la psicología del conductor, cuando hablamos de manejo, habilidad psicomotora, coordinación, reflejos. Pero cuando hablamos del conductor, debemos incluir también juicio, autorregulación emocional y ética vial. Ahora pongámonos en el caso de un conductor contratado en una empresa de transporte. Aquí, así como los pasajeros evalúan el profesionalismo del conductor, también pongámonos ahora en los zapatos del empresario, del empleador. El modo en que el conductor cuida su máquina, comunica respeto por el trabajo, conciencia operativa y compromiso con la empresa. Y este trato incluye el uso responsable del vehículo, evitando aceleraciones bruscas, frenadas innecesarias, sobrecarga o conducción agresiva. No forzar el motor en frío ni ignorar ruidos o señales de falla. Usar correctamente los sistemas del vehículo, caja de cambio, freno de mano, climatización, etc. Estamos hablando también que el empresario o el empleador observa cómo el conductor realiza el mantenimiento preventivo. Las revisiones básicas, cierta presión de neumático, aceite, agua, líquido de frenos, que informa oportunamente sobre fallas o desgastes, que no posterga los mantenimientos por comodidad o negligencia. Tenemos la limpieza y presentación del vehículo, mantener la cabina limpia, ordenada, sin olores desagradables, cuidar la tapicería, paneles, sistemas electrónicos, evitar el uso personal excesivo del vehículo como comer, fumar, acumular objetos. Recuerde que usted está siendo evaluado y que un conductor que maltrata el vehículo eleva los costos de mantención, reduce la vida útil de la flota y transmite una imagen negativa a pasajeros y clientes. Ahora, obviamente hay que entender distintos contextos. Por ejemplo, en Transantiago el conductor está tan normado con que debe solamente conducir que habitualmente la limpieza de la máquina la realiza personal que está dedicado exclusivamente a aquello. Pero el jefe de mantención es el que debe recibir los mensajes del conductor que le informa que la máquina está teniendo algún desperfecto o que requiere
revisar algún aspecto mecánico. Otro aspecto importante del profesionalismo en la conducción es el consumo de combustible, sobre todo en una empresa. El empresario, ¿cierto? El encargado de mantención, o cuando se trata de empresas muy grandes que tengan sus propios expendedores de combustible. Se dan cuenta de cuánto combustible gasta usted en comparación con otro conductor, ya que el consumo de combustible no solamente depende del tipo de vehículo, sino también del estilo de conducción. Los empresarios observan la conducción eficiente, que incluye mantener velocidad constante, evitar aceleraciones innecesarias, usar la marcha adecuada según el terreno y la carga, apagar el motor en detenciones prolongadas cuando es seguro, anticipar y planificar, leer el entorno para evitar frenadas bruscas o cambios de ritmo, planificar rutas eficientes evitando congestión o desvíos innecesarios, usar el GPS con criterio para optimizar los trayectos. Estamos hablando también que el empresario o el empleador observa cómo el conductor realiza el mantenimiento preventivo. Las revisiones básicas, cierta presión de neumático, aceite, agua, líquido de frenos, que informa oportunamente sobre fallas o desgastes, que no posterga los mantenimientos por comodidad o negligencia. Tenemos la limpieza y presentación del vehículo, mantener la cabina limpia, ordenada, sin olores desagradables, cuidar la tapicería, paneles, sistemas electrónicos, evitar el uso personal excesivo del vehículo como comer, fumar, acumular objetos. Recuerde que usted está siendo evaluado y que un conductor que maltrata el vehículo eleva los costos de mantención, reduce la vida útil de la flota y transmite una imagen negativa a pasajeros y clientes. Ahora, obviamente hay que entender distintos contextos. Por ejemplo, en Transantiago el conductor está tan normado con que debe solamente conducir que habitualmente la limpieza de la máquina la realiza personal que está dedicado exclusivamente a aquello. Pero el jefe de mantención es el que debe recibir los mensajes del conductor que le informa que la máquina está teniendo algún desperfecto o que requiere revisar algún aspecto mecánico. También, cuando hablamos de eficiencia energética o uso de combustible, el cuidado del motor y los neumáticos, hay que entender, un motor bien cuidado consume menos. Los neumáticos que tienen la presión adecuada reducen la resistencia al rodado. Así que un conductor eficiente puede ahorrar entre un 10 y un 20% de combustible mensual, lo que representa un impacto económico directo para la empresa. O en el caso de que usted sea un conductor dueño de su propio vehículo y que por lo tanto es una mini empresa como entidad solo, también pues el uso correcto del vehículo también le puede significar importantes ahorros en combustible. Además de las normas comunes a todo conductor como reglamento del tránsito, hay empresas que se permiten desarrollar normas internas o reglamento interno que también afectan el trabajo del conductor. Los reglamentos internos se llaman legalmente Reglamento Interno, Orden, Higiene y Seguridad, la sigla RIOHS. Es un documento obligatorio para empresas con más de 10 trabajadores en Chile, según el Código del Trabajo. Este reglamento establece normas de comportamiento laboral, protocolos de seguridad y prevención, derechos y deberes del trabajador, procedimientos disciplinarios, uso de herramientas, vehículos y uniformes, horarios, descansos, licencias y sanciones. Para el caso de empresas de transporte, el reglamento puede incluir normas específicas para conductores que van más allá de la ley del tránsito. El reglamento interno define el marco de conducta esperada. No basta con saber manejar o conducir bien. El conductor debe alinearse con la cultura, protocolos y los valores de la empresa. Aquí tenemos
un reglamento, por ejemplo, áreas comunes, en que las áreas de regulación corresponderían a presentación personal, uso del vehículo, por ejemplo, prohibición del uso personal del vehículo, reporte de falla, revisiones. También el reglamento puede establecer una forma de trato con los clientes y pasajeros. Consumo de sustancias, alcohol y droga, eso está prohibido en todas partes, pero se puede remarcar en el caso de reglamento interno de empresa. También la comunicación interna, seguridad y prevención, la conducta vial y la gestión de documentos. Desde la mirada legal, una empresa minera, como era el caso que estábamos conversando, podría permitirse que el reglamento interno pueda ir mucho más allá que las simples reglas del Ministerio de Transporte. De hecho, una empresa minera tiene un territorio privado, por lo tanto no es estrictamente un terreno vial, digamos, no es un territorio público. Sin embargo, claro, sigue habiendo algunas competencias ministeriales. Las otras normas son todas normas internas. Desde la psicología del conductor, el reglamento no debe verse como una imposición, sino como una estructura que da sentido, seguridad y límites claros. Un conductor que comprende el porqué de cada norma puede integrarlas con mayor compromiso y autonomía. Conducción profesional en Chile. Chile es un país extenso que tiene una geografía física muy variada, lo que supone que además del ámbito laboral, donde hay leyes económicas, de seguridad, de reglamento, de sindicato, etcétera, cuando pensamos en el territorio, vamos a ver algunas situaciones que se producen para el conductor. Vamos a ver otro contexto en que se mezcla las habilidades de manejo y la conducción. Desafíos según el territorio. Pensemos que Chile es un país largo y angosto con más de 4.300 kilómetros de extensión y una geografía tan diversa que incluye desiertos, cordilleras, valles, fiordos, islas, zonas urbanas densas, regiones extremas. Toda esta diversidad impone condiciones de conducción altamente variables que deben ser consideradas, tanto en la evaluación, desempeño como formación o autoformación del conductor profesional. Vamos a ver unas situaciones particularmente complejas. 1. Alta montaña. Conducción en faenas mineras. Por ejemplo, transportar explosivos o personal a faenas mineras en alta montaña. En Antofagasta pasa esto, en Atacama, en Coquimbo. Aquí nos encontramos con desafíos técnicos como altitud extrema, que significa hipoxia. Fatiga, menor rendimiento del motor, ¿cierto? Esto que a veces se llama puna. Tenemos pendientes pronunciadas, lo que significa tener mucho dominio del freno motor, uso de marchas bajas, control de velocidad. Tenemos caminos de ripio o nieve, adherencia reducida, riesgo de derrapes, visibilidad limitada y condiciones climáticas muchas veces severas como heladas, tormentas de nieve, cambios bruscos de temperatura. Vamos a ver otro contexto en que se mezcla las habilidades de manejo y la conducción. Desafíos según el territorio. Pensemos que Chile es un país largo y angosto con más de 4.300 kilómetros de extensión y una geografía tan diversa que incluye desiertos, cordilleras, valles, fiordos, islas, zonas urbanas densas, regiones extremas. Toda esta diversidad impone condiciones de conducción altamente variables que deben ser consideradas, tanto en la evaluación, desempeño como formación o autoformación del conductor profesional. Vamos a ver unas situaciones particularmente complejas. 1. Alta montaña. Conducción en faenas mineras. Por ejemplo, transportar explosivos o personal a faenas mineras en alta montaña. En Antofagasta pasa esto, en Atacama, en Coquimbo. Aquí nos encontramos con desafíos técnicos como altitud extrema,
que significa hipoxia. Fatiga, menor rendimiento del motor, ¿cierto? Esto que a veces se llama puna. Tenemos pendientes pronunciadas, lo que significa tener mucho dominio del freno motor, uso de marchas bajas, control de velocidad. Tenemos caminos de ripio o nieve, adherencia reducida, riesgo de derrapes, visibilidad limitada y condiciones climáticas muchas veces severas como heladas, tormentas de nieve, cambios bruscos de temperatura. Además de todo, tenemos exigencias psicológicas como tolerancia al aislamiento, jornadas largas en zonas remotas, gestión del estrés, presión por la seguridad, carga peligrosa, explosivos, autocuidado extremo, hidratación, descanso, control de la fatiga. Y aquí tenemos algunas habilidades técnicas requeridas como conducción defensiva en altura, conocimiento de los protocolos de emergencia, capacidad de autorregulación emocional en condiciones hostiles. Vamos a otra situación de manejo y conducción difíciles. Cerros de Valparaíso. Imagínese usted el transporte público de carga en zonas residenciales en los cerros porteños. Tiene desafíos técnicos, calles estrechas y empinadas que requieren maniobras precisas, uso constante de freno de motor, a veces curvas cerradas y sin visibilidad, lo que aumenta las exigencias de anticipación, uso de la bocina, control de la velocidad. En estas calles estrechas también puede haber mucho tránsito mixto, es decir, presencia de peatones, ciclistas, vehículos mal estacionados. Saber estacionar en pendiente, el uso correcto del freno de mano, el calce de las ruedas. ¿Cuáles son las exigencias psicológicas en este contexto? Cerro de Valparaíso. Alta concentración. Es decir, hay un entorno cambiante, estímulos múltiples. Tolerancia a la frustración. Se va a encontrar con congestión, imprudencia de conductores no profesionales, presión en horarios altos. Empatía y comunicación. Trato con pasajeros locales, adultos mayores, escolares, y como habilidades requeridas, dominio técnico en espacios reducidos, comunicación efectiva con peatones y pasajeros, capacidad de anticipación y toma de decisiones rápidas. Vámonos a otro contexto. Punta Arenas, zonas australes, conducción en clima extremo. Por ejemplo, transporte de pasajeros o carga en Magallanes, Tierra del Fuego, rutas costeras o rurales. ¿Cuáles serían los desafíos técnicos? Vientos intensos que pueden desestabilizar el vehículo, riesgo de volcamiento, tenemos hielo y escarcha con pérdida de tracción, frenado extendido, luz natural limitada en el invierno, lo que significa que la conducción nocturna es más prolongada, aislamiento geográfico, por lo tanto escasa conectividad, baja densidad de servicios, como telefonía, por ejemplo. ¿Y cuáles son las exigencias psicológicas en esta situación de Punta Arenas, ¿cierto? Resiliencia emocional, capacidad para enfrentar condiciones adversas con serenidad, eso que se llama nervios de acero. Autonomía y resolución de problemas, ser capaz de actuar sin apoyo inmediato. Gestión del tiempo y del sueño, adaptarse a jornadas largas, horarios irregulares. Habilidades requeridas de tipo técnico, conducción en baja adherencia, planificación logística rigurosa, capacidad de contención emocional ante pasajeros ansiosos o asustados. De acuerdo a lo que hemos visto hasta acá, vamos a realizar un nuevo ejercicio, el resalto y la herida. El contexto es el siguiente. Un conductor de ambulancia traslada a un paciente recién operado de la columna vertebral. Al pasar sobre un resalto, un lomo de toro en forma brusca,
el movimiento provoca que se abra la herida quirúrgica del paciente. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue solo un error técnico o hubo una falla más profunda en el rol del conductor? En el contexto del accidente o incidente en la ambulancia, ¿qué habilidades blandas faltaron en este caso? ¿Cómo se podría haber evitado el incidente? ¿Qué protocolos deberían existir para traslados delicados? ¿Es que el personal médico le informó, por ejemplo, al conductor de qué tipo de paciente se trataba? ¿Qué comunica el estilo de conducción en contextos clínicos? Y temas para otros módulos como legislación, ¿qué consecuencias éticas y legales podrían derivarse? A continuación vamos a ver una categoría bastante particular en nuestras relaciones humanas, particularmente cuando estamos hablando de pasajeros, esta categoría que afecta de modo distinto a los distintos sistemas de transporte de pasajeros y que es lo que se conoce como preferencialidad. Aquí ustedes ven el típico adhesivo que se pone en las ventanas del metro, de los buses, donde señala que hay un lugar que está reservado para personas que tengan algunas condiciones especiales. El concepto y normativa de los pasajeros preferenciales en el transporte público chileno tiene como marco legal principal la ley 20.422. Es la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En el ámbito de transporte público se exige accesibilidad universal en buses, estaciones, paraderos, obliga a incorporar rampas, espacios reservados, señalética adaptada y prioridad de embarque. Reconoce también el derecho a viajar con acompañante o perro de asistencia sin costo adicional. Aquí vemos entonces estas categorías de pasajeros preferenciales que incluyen a personas con discapacidad, que tiene un fundamento en la ley 20.422, y habla de asientos preferenciales y acceso sin restricción con su perro guía. Vemos también edades extremas, los adultos mayores de 65 años o más tienen beneficios tarifarios nacionales, normativas de transporte público, derecho a asientos preferenciales. También se incluye en la categoría de pasajeros preferenciales el caso de las mujeres embarazadas por el reglamento de transporte, políticas de inclusión, asientos preferenciales, atención prioritaria. ¿Cómo afecta esto al metro o al bus? Es diferente a cómo afecta esto a un taxista. Cuando hablamos de niños pequeños, con respecto al fundamento legal, no hay una edad exacta que diga desde qué edad un niño se puede transportar en servicios públicos de transporte estando solo, sin estar acompañado de un adulto. Esto está muy normado cuando se trata de transporte escolar, pero en general más bien hay una práctica reconocida, que en general después de los 12 años los estudiantes, por ejemplo, pueden transitar y utilizar todos los medios de transporte. Consideremos que la tarjeta nacional estudiantil se entrega a los niños a partir de los 10 años de edad. Por su novedad, también es importante destacar las normas de cortesía y el enfoque de género, ya que no siempre están codificadas como leyes, existen protocolos institucionales que promueven la prioridad de asiento para mujeres embarazadas, pero también campañas contra el acoso sexual como las del Metro de Santiago, denuncia el acoso, no estás sola, y espacios seguros y señalética que promueven el respeto y la denuncia. Se espera que el conductor profesional
debe facilitar el acceso y descenso de pasajeros preferenciales en todo sistema de transporte, respetar los espacios reservados y no permitir que otros los ocupen mientras no exista la necesidad. Efectivamente, una persona puede ocupar el espacio reservado, pero inmediatamente tiene que entregarlo a otro pasajero si sube y que corresponde a esta categoría. También los conductores deben actuar con empatía y paciencia, especialmente ante personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida. Evitar siempre comentarios o actitudes discriminatorias y colaborar con la denuncia de situaciones de acoso o maltrato si es testigo. Un caso particular en personas discapacitadas corresponde a las personas no videntes, personas ciegas, que no presentan mayores diferencias con una persona que no tenga discapacidad, pero se acompaña de un animalito que ha adquirido un novedoso marco legal. Estamos hablando de personas ciegas y su perro guía. El marco legal es la ley 20.422 sobre inclusión social, habíamos comentado anteriormente, y también la ley 21.030, que reconoce oficialmente el rol del perro guía y prohíbe su discriminación o restricción de acceso. El perro guía no debe pagar pasaje y no puede ser separado de su usuario. Era entonces que el conductor facilite el acceso al vehículo sin interferir con el perro, no tocar ni distraer al perro guía, ya que está trabajando, no exigir que el perro viaje en el suelo o separado del pasajero y ofrecer ayuda verbal clara. Desea que le indique el asiento disponible sin imponer contacto físico. También es cierto con respecto de estos perritos tener algunas consideraciones prácticas. Los perros guías están entrenados para comportarse con calma y obediencia. El perro guía de un ciego no puede jamás ser un Rottweiler o un Pitbull. Hay razas que se caracterizan por la mansedumbre y se espera que el conductor respete el espacio del pasajero y su perro, sin discriminar. Y en caso de duda, pregunte directamente al pasajero cómo puede colaborar. Como consideración práctica también es interesante saber que para un ciego su perro es una inversión de mucho dinero. Los perros los perros cuidan del ciego y el ciego cuida del perro, es decir, están con permanentes controles veterinarios. No sospeche que el perro pueda tener pulgas, garrapatas u otro tipo de situaciones. Eso no pasa. El perro de asistencia requiere un arnés que no tiene un color específico obligatorio, pero sí debe incluir un distintivo oficial que acredite su condición y entrenamiento según lo establecido por la ley 20.422. El requisito del arnés es que tenga la identificación visible, o puede ser un peto, pero que lo identifique como perro de asistencia. El distintivo oficial es clave y puede ser una medalla colgando del collar o un parche adherido al arnés o peto con la Cruz de Malta, que tiene normas en cuanto a colores. Ahí tenemos entonces el distintivo de la Cruz de Malta para perros de asistencia, que más allá de la identificación legal, se supone que sea ergonómico, que no restrinja el movimiento del perro, no presione el cuello y que sea fácil de dominar también. El perro es una señal para el público y las autoridades de que el perro está de servicio y no debe ser distraído, acariciado ni molestado. La función del perro guía es orientar en la movilidad, mientras que otros perros de asistencia
cumplen tareas distintas, como el caso de alertar sonidos, acompañando a un sordo, apoyar la movilidad física, detectar crisis médicas. Todos los perros guías son perros de asistencia, pero no todos los perros de asistencia son perros guías. La normativa para conductores de taxis y furgones escolares es un trato no discriminatorio, no se le puede negar el servicio a una persona con discapacidad. Asistencia básica, ayudar en el acceso al vehículo cuando sea necesario. Respeto a los perros de asistencia, quienes deben ser admitidos en taxis y otro tipo de transporte público con su arnés con las normas del SENADI. Recordemos el peto, ¿cierto? O el símbolo de Malta. Además de los documentos del perro. Por seguridad, evitar maniobras bruscas y garantizar que el pasajero viaje en condiciones adecuadas. Como ejemplo práctico, tenemos una situación en que un pasajero ciego solicita un taxi acompañado de su perro de asistencia. ¿Cuál es la acción correcta? Detenerse, abrir la puerta, permitir el ingreso del perro con su arnés normado, ofrecer ayuda verbal clara y respetuosa, conducir con precaución, evitando ruidos o movimientos que puedan desorientar al pasajero. Traslado de personas con silla de ruedas. Aquí entonces recordemos el marco legal, la ley 20.422, la norma técnica de accesibilidad universal, decreto supremo número 50 del MIMBU, aunque esto tiene que ver con algo un poco ajeno al transporte, pero en los buses urbanos, colectivos, adaptados y metro, debe haber espacios reservados y mecanismos de embarque seguros. Para el caso de taxis, vehículos tamaño sedán, se espera que el conductor colabore todo lo posible con la persona para que pueda ser trasladada. Solamente podría negarse el conductor de un vehículo sedán a transportar a una persona con silla de ruedas cuando vea que su sistema de transportes tiene límites con respecto a la seguridad del traslado del pasajero. Como consideraciones prácticas, es importante y cada vez que corresponda que el conductor se cerciore de que la silla de ruedas haya quedado asegurada o posicionada correctamente, que el conductor debe evitar maniobras bruscas que puedan desestabilizar al pasajero y cuando corresponde en caso de emergencia debe conocer también protocolos de evacuación inclusiva. Niños, transporte de niños. Recordemos también que Chile confirmó su adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hay muchas normas que prohíben el maltrato a los niños o lo que se conoce hoy como vulneración de los derechos de los niños. Vamos a ver qué aspectos nos competen a los conductores profesionales. En Chile no existe una edad mínima legal universal para que un menor viaje solo en transporte público urbano, pero en la práctica se considera que desde los 12 años puede hacerlo sin compañía. Para el caso de viajes interurbanos se exige autorización notarial desde los 15. Público urbano no hay una ley específica que establezca una edad mínima para viajar solo, pero en la práctica niños desde 12 años viajan solos, sobre todo considerando que tengan experiencia en el trayecto. El transporte escolar, los furgones amarillos tienen normas muy ordenadas, sin embargo en otros sistemas de transporte no existen tantas normas, pero si pensamos en la edad mínima,
consideremos que desde los 10 años los niños en Chile pueden acceder a la tarjeta nacional estudiantil, lo que implica autonomía en el uso del transporte. Antes de los 10 años se recomienda que viajen acompañados por seguridad, aunque fíjese que tampoco está prohibido. Bien, hemos completado el módulo Relaciones Humanas en Conductores Profesionales y espero que haya sido de su interés. Como pudieron apreciar, no todo es sentido común. Hay situaciones donde las relaciones humanas están normadas y recordemos que siempre nos están mirando y todo lo que hacemos comunica, informa, por lo tanto influye directamente en la evaluación laboral. Muchas gracias, Marcelo Rosas Pérez con ustedes.